tal amigos? Qué bueno que nos acompañen de regreso. Ahora vamos a comenzar a hablar del asunto de Ayotzinapa y las repercusiones en primer lugar en Latinoamérica y en el mundo. En la semana, esta fue una semana muy caliente respecto a la situación del país, muy preocupante, y también ha tenido lugar varias manifestaciones de solidaridad en América Latina. Eh, Tenemos reportes de que en Brasil ha habido manifestaciones individual o de grupo señalando el repudio a esta desaparición. Entonces, en Brasil, en Uruguay, han aparecido estas expresiones de, y esta exigencia de presentación de los estudiantes de Ayotzinapa. También hemos tenido protestas en Europa y bueno, por supuesto que en el país hubo varias universidades que pararon. La Universidad Nacional y el Politécnico han tenido un papel relevante porque son universidades que en este momento están movilizadas, más en mayor medida la UNAM que el Politécnico. Pero bueno, este es un evento muy preocupante, y que, bueno, ha mostrado precisamente los lazos que tiene México con Latinoamérica y con el resto del mundo. Entonces, abramos la discusión. Creo que es muy importante discutir cuáles son los escenarios de esta crisis política y, bueno, cuáles son las perspectivas. César, ¿me escuchas? Ok, Tania. Bueno, eh, comentar efectivamente de qué manera este incidente, este terrible incidente, pues ha generado junto, digamos, a la par del movimiento estudiantil del Politécnico, bueno, han despertado como de alguna manera la inquietud a nivel social, llevando más allá de las demandas que son propias de los estudiantes, pues a un plano mucho más amplio, ¿no? Mucho más abrazador e incluyente en términos sociales. Y bueno, ahí está una de las grandes alarmas, ¿no? Que se comienzan a encender porque justamente lo que se ha generado a partir de el caso Ayotzinapa, pues es la articulación y la activación de una multiplicidad de redes en el territorio nacional y bueno, que tiene también sus repercusiones en términos de yendo más allá, ¿no? Hablando de América Latina y de algunas expresiones también en Europa y otros países. Entonces, aquí lo preocupante es la sensación digamos, gobernabilidad sin caer en el discurso, pues, de los organismos internacionales, sino de la incapacidad, ¿no? Que ha tenido el gobierno federal y, bueno, y todos los niveles estatal y local en términos de dar una respuesta inmediata, de aplicar protocolos que funcionen de manera eficaz, porque pues al parecer ya llevamos 20 días de que estos chicos desaparecieron, fueron, bueno, esta desaparición forzada, y no han dado una sola respuesta clara, ¿no? No ha habido a excepción de que las primeras fosas ya se descartó que fueran los cuerpos de los estudiantes, en esa sensación bueno, es una buena noticia porque pues eso significa que todavía no se puede hablar de que están muertos, y por el otro lado surge la pregunta de quiénes son esos cuerpos, ¿no? ¿Quiénes son esas personas que están encontrando en la enorme cantidad de las fosas? Y por último, me gustaría señalar antes de darle la palabra a César, que
llama mucho la atención que las últimas fosas no fueron encontradas ni por la PGR, ni por el ejército, ni por la multiplicidad de cuerpos coercitivos que están operando en Iguala o en Guerrero en términos generales, sino por la policía comunitaria, ¿no? O sea, es la policía comunitaria la que está teniendo mucho mayor efectividad en la operación, en la realización de esta búsqueda. Entonces, lo preocupante, evidentemente, o lo que debería de alguna manera estar llamando la atención en este momento es que la multiplicidad de manifestaciones sociales y los alcances que pueda llegar a tener esto en términos del movimiento estudiantil, porque se está planteando una serie de paros, digamos, con un periodo determinado, y si no hay respuesta, pues se podría llegar incluso a la posibilidad de la manifestación de un paro indefinido, ¿no? Entonces, parar la UNAM, parar el Politécnico, parar la UAM, parar las principales universidades de este país, así como las escuelas normalistas, me parece que pondría en una grave situación en términos nacionales de pues esta incertidumbre, ¿no? De hacia dónde podría transitar, pues se generaría evidentemente un peligroso escenario de represión y de violencia, ¿no? Sí, Tania, César. perdón, Tania, antes de escuchar a César, nada más quisiera poner pongo en contexto lo que dijiste. Si bien, efectivamente, si bien no se han encontrado a los estudiantes en esa fosa o no hay datos que permitan afirmar que hayan muerto, pero bueno, se están descubriendo cada vez más lugares donde se están escondiendo cuerpos. Eso por un lado. Por el otro lado, hace una semana en la que ha habido, digamos que la agudización de las protestas, sobre todo en Guerreros, en la que cuando se quemaron el Palacio Municipal, se está hablando que en estos días el movimiento en Guerrero se está planteando la toma de palacios municipales. Por otro lado, quienes se han unido sobre todo los movimientos magisteriales. Y por otro lado, bueno, tenemos que, bueno, ahora el ejército, ya podemos ver cuál ha sido el papel que el ejército ha estado tomando en esta tragedia, que es sobre todo la de protección. No actuó cuando estuvo enterado. Entonces, ese es el escenario, creo que eso es importante para ver las perspectivas. César. Bueno, creo que me parece muy importante recalcar algo de la juventud latinoamericana en torno a este proceso. Recuerdo mucho lo que había sucedido en Chile con estas revueltas estudiantiles que iniciaron que iniciaron justo por pugnando la desestructuración del Estado Nacional para hacerse cargo de la educación pública, para hacerse cargo de eh, la educación para las clases medias y bajas. Creo que los chilenos, los jóvenes, empezaron a poner una agenda muy importante en esta década. Nosotros quizás desde 1999 con la huelga de la UNAM, en 2003 un poco el Poli, 2006 otra vez, pero creo que esencialmente lo que hemos tenido es que jóvenes han salido ya a las calles a impulsar movimientos desde movimientos estudiantiles, desde las universidades, para pugnar por una mejor vida, para pugnar por un mejor proyecto nacional. Y creo que en esto se enmarca lo que está sucediendo en Ayotzinapa. Finalmente, el proyecto cardenista de las normales rurales había sido desestructurado casi hasta la inanición, o sea, estamos hablando que los chicos reciben 70 pesos por día para todas sus comidas, no tienen condiciones materiales para poder dormir en esos internados, duermen la mayoría de ellos en pisos improvisados, en lugares improvisados, en galeras improvisadas. Entonces, creo que lo que ha sucedido es esta falta de apoyo. Una y otra vez hemos denunciado que de los 10 jóvenes en edad de cursar la universidad, solo el 1.8 puede lograr entrar a una universidad pública, el 1.2 entra a la universidad privada y el otro 7% es dejado a su suerte. Quizás estamos hablando que esos jóvenes son los que se han vuelto sicarios, que se han vuelto, que han inflado las filas del narcotráfico, y eso es una gravedad. La educación
es un punto esencial por el cual hay que luchar. Eh, la educación es un punto fundamental por el que hay que poner en la agenda y eso es lo que están exigiendo, lo que están, digamos, haciendo tratar de verse en las normales. Ahora ha salido esto, esta tragedia no tiene nombre. Creo que lo que está diciendo la juventud mexicana, y así lo quiero leer, es que salen a defender, digamos, los derechos que pues, de Ayotzinapa estaban también luchando, salen a defender este proceso, este espacio, decir aquí estamos, tenemos una cara visibles, pero además también salen a defender a aquellos que luchan como ellos. Y entonces es un momento de solidaridad muy importante, muy esencial. La juventud no está diciendo están muertos, la juventud no está diciendo ya no regresa a la vida. Creo que la juventud está apostando a traerlos con vida de nuevo y a la denuncia de que es un Estado que ha desestructurado la educación, quien ha puesto en peligro. Me parece que este es el punto en donde se conectan las luchas en América Latina por una educación gratuita, avanzada que lo debería garantizar. Sí, mira, César, yo ahí, fíjate, yo creo que el asunto de la educación, ok, sí hay que tomarlo en cuenta, pero creo que esto rebasó la lucha por la educación, o sea, está contemplado, pues, en la serie de demandas, pues, pero aquí me parece que el asunto hay que llamarlo por su nombre. Estamos hablando de crímenes de Estado y frente a esos crímenes de Estado lo que estamos viendo es un Estado ilegítimo y un Estado que está involucrando a la sociedad entera en una guerra de baja intensidad. O sea, los marcos en los que está ocurriendo la contención de los movimientos sociales ya rebasó, ya rebasó esos límites, los límites en los que tenía controlados a los movimientos de disidencia, y ahora estamos hablando de una guerra frontal contra la sociedad para imponer mayor de explotación de la fuerza de trabajo y saqueo, que es de lo que estamos hablando, del asesinato de la población, del saqueo y de la desaparición de los... Bueno, Eh, igual, un poco como para redondear la idea que estaba planteando Eddie, a mí me gustaría acercarnos un poco como a la cuestión del debate sobre el neoliberalismo, ¿no? Me parece que lo que está sucediendo en la sociedad mexicana en este momento es que se está resintiendo el fuerte embate neoliberal, ¿no? Que lleva operando pues prácticamente desde los años 80, ¿no? Entonces, el nivel de descomposición social es terrible, ¿no? El neoliberalismo efectivamente afecta, como lo menciona César, a la educación, ¿no? Tiene un proyecto especial para la educación, pero también es cierto que golpea y va sometiendo a la población a una serie de condiciones de precariedad que son terribles, ¿no? Y que eso vuelven mucho más vulnerable a la población para articularse alrededor de las mafias, ¿no? Y por el otro lado destaca la estrategia de seguridad, en la que no ha habido un cambio radical y que mantiene una continuidad en relación de lo que se inicia con la firma del ASPAN, ¿no? Con Fox, que es el brazo de seguridad del Tratado de Libre Comercio, por un lado. Por el otro lado, entra Calderón, que hace esta guerra contra el narcotráfico sin ton ni son, que además terminó incrementando los montos y las cantidades de lavados de dinero de la delincuencia organizada. Y bueno, y finalmente no hay, o sea, sí es otro partido, pero hay una continuidad en esta estrategia, ¿no? Y lo que destaca justamente es que esta estrategia de golpear los grupos delincuenciales, pues evidentemente lo que está generando es brotes de violencia incontrolada alrededor de todo el país, ¿no? Entonces, el neoliberalismo golpea, sí, como dice César, la educación, tiene un proyecto diseñado para tecnificar la educación, para abaratar la mano de obra, pero también el neoliberalismo tiene una serie de estrategias que al final de cuentas termina golpeando tanto los derechos humanos como
dejando a la población en una serie de condiciones de precariedad que la vuelven mucho más vulnerable, ¿no? Entonces, coincido con Eddie también en el sentido de que la gravedad y lo positivo de este movimiento estudiantil que se articula tanto alrededor de una demanda muy particular como es la del IPN, que ahora está desembocando justamente en el pedimento de la autonomía del Politécnico, me parece muy saludable. Por el otro lado, tenemos a Ayotzinapa, que logra articular una gran cantidad de instancias universitarias de educación de todos los niveles educativos, que involucra también pues a la base magisterial. Y bueno, y en ese sentido me parece que la demanda está, o se está, la demanda se está articulando mucho más allá de las demandas en términos educativos, ¿no? O sea, esa es justamente la gran preocupación que habría Claro, que señalar. claro, precisando eso, que creo que hay que precisar, la participación que puse sobre la mesa era para aclarar de dónde está surgiendo esta situación. Que el punto ahora se vuelve desmontar esto que ha quedado una trampa muy trágica. O sea, estamos hablando, son 13, 14 fosas, no sé cuántas van ya, eh, en donde pues hay gente que pues está muerta, desaparecida, que no fue enterrada y por sus familiares. Y bueno, esto ha otro tipo de gravedad. Estamos inmersos en un escenario muy complejo, pero lo que importa en estos momentos, desde mi parecer, es la presentación con vida de esos muchachos de Yotzinapa y el regreso a sus casas, el regreso a la que se merecen, el regreso a una vida digna. Y bueno, pues por hoy, muchachos, Eddie. Y bueno, nada más despido el programa. Les agradecemos todos que nos hayan escuchado en este su programa Alameda 67. Los esperamos la próxima semana. Estemos todos al tanto de la lucha en América Latina y vayamos por un mundo nuevo. Gracias por su escucha. Vamos con la siguiente. Adiós.